Si por eso toca la A entrevista ya dormir porque de no una da vez. como las gallinas. Ok, muy buenas tardes. Dando cumplimiento a la actividad de nuestra materia práctica en responsabilidad social de la Universidad Minuto de Dios, nosotros como estudiantes de cuarto semestre de Administración Financiera nos hemos reunido el compañero Dumar Fabián Guío, Juan Carlos Reyes Caraballo, Lady Sabogal, Cielis Vanessa Alvarado Olmos y Charles Garzón para realizar nuestra entrevista al experto. Hemos invitado al señor Carlos Alberto Puentes Morales, quien es ingeniero electrónico con maestría de la educación superior con énfasis en estadística y estudios especializados en inteligencia artificial de la Universidad de Stanford. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad del Bosque. Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Hola, un gusto para todos. Bueno, Gracias por acompañarnos el día de hoy. Como seguramente todos sabemos, estamos tratando de mejorar la convivencia en niños y adolescentes, dando fundamentos para que ellos aprendan a resolver sus conflictos de manera dialogada y positiva. Mediante nuestra práctica de responsabilidad social, sana convivencia en la comunidad virtual, queremos abordar diferentes temáticas para que evitemos que aparezcan fenómenos de violencia. Vamos a iniciar con algunos conceptos que requieren ser precisados para tratar de entender adecuadamente qué se entiende por acoso escolar, sobre bullying, mientras que vamos a mirar cómo evitar de que los niños se sientan intimidados o de que el acoso escolar se vuelva un comportamiento prolongado, ya que es de insulto verbal, genera rechazo social, hay intimidación psicológica. Entonces, Carlos Alberto, me gustaría mucho que usted me colaborara desde su punto de vista. ¿Usted qué factores creen que inciden en la convivencia escolar? Correcto. Bueno, muchas gracias por la invitación, Charlie Reader, y al resto del grupo. Y bueno, para empezar a conversar sobre el bullying, pues precisamente tenemos que hablar sobre el contexto de las personas que sufren de bullying, ¿no? Eh, claro, están los dos bandos, ¿no? Inicialmente quienes lo sufren y luego quiénes son los que desarrollan ese bullying sobre las personas que lo sufren, es decir, la víctima y el victimario, ¿no? Entonces, a la pregunta, ¿cuáles son esos factores? Pues realmente tenemos que hablar de que los factores que afectan son inicialmente la familia de la persona que está sufriendo el bullying, porque fundamentalmente las personas que sufren de bullying en el colegio o en la universidad o en cualquier otro escenario, han sufrido previamente bullying en su casa. Entonces han tenido familiares que a lo mejor se han burlado de ellos por alguna condición, tal vez por alguna condición psicológica o algún problema motor. Y esto entonces genera ya desde ya una cierta semilla en la persona, de tal manera de que cuando va a otro tipo de escenarios ya va con esa semilla de que le van a hacer bullying. Y potencialmente, como es débil esta persona, como es débil este niño, ¿cierto? Porque ya desde la casa lo están volviendo débil, va y sufre allá en el colegio, va y sufre allá en la universidad. Claro, y como bien lo hemos dicho, Colombia es un país que se ríe de muchas cosas. Colombia es un país que tiene una cultura muy jocosa, ¿no? Pero eso juega muy malas pasadas y más con personas que tienen algunas condiciones especiales. Entonces el factor más importante es la casa, la familia. Otro de los factores ya es la atmósfera de donde esté situado, por ejemplo, si es el colegio, si es la universidad, cuáles son las reglas que tienen allá para atacar el bullying. Si no las tienen, pues eso ya es gravísimo porque este niño pues va a sufrir o este joven va a sufrir terriblemente. Y eso generará en el futuro personas que no son resilientes, es decir, que ante cualquier problema, pues simplemente pues desertará
porque sufre muchísimo. Entonces, los dos factores fundamentales son la casa y el contexto en el cual se mueve, en este caso la universidad o el colegio. Ok, muchas gracias. Gracias. Primero que todo, buenas tardes, don Carlos. Gracias por apoyarnos en esta actividad. Quisiera hacer una pregunta. ¿Qué son buenas prácticas para la convivencia escolar desde su conocimiento? Correcto, esa es muy buena pregunta. Las buenas prácticas implican o nacen desde conceptos muy morales, muy, digamos que vinculado a hacer el bien, ¿cierto? Las buenas prácticas tratan de mostrarle a la gente cuál debería ser el camino, ¿no? ¿Cuál debería ser el camino ideal? ¿Por qué? Porque como bien sabemos, pues hay otros caminos que tal vez representan violencia o dolor, pero las buenas prácticas son las que permiten entonces tratar de entender qué sería hacerle lo bueno a esta persona, ¿no? Y dentro de las buenas prácticas, pues debemos mencionar que, como lo mencionamos ahorita, las reglas que debe tener clara la comunidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el docente, en este caso, por poner un ejemplo, el docente debería tener un manual de convivencia, ¿cierto? Y dentro de ese manual deberían estar entonces las reglas para prevenir el bullying, ¿no? Entonces, tener una buena compañía, ser muy armónico en las clases, tratar de darles un papel de importancia a todos por la misma vía, respetar las determinaciones de los demás, así puedan que estén equivocados, no burlarse de ellos, ¿no? Sino tratar de incentivar a los estudiantes a siempre a dar lo mejor, así no importa que en principio lo hagan de una forma errónea. Todos estos representan las buenas prácticas y como estamos hablando en el contexto del bullying, pues entonces las universidades deben implementar y los colegios también deben implementar esas reglas para que lleguen entonces a las buenas prácticas dentro de los colegios o de las universidades. Ok, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Bueno, pues como tercera pregunta sería, ¿cómo crees tú que se deben preparar los docentes para enfocarse en los temas de convivencia escolar? Correcto. Bueno, esa pregunta también es supremamente importante. Lo primero es que el docente debe saber qué papel está jugando sobre los estudiantes. Y como bien han dicho varios autores europeos, ellos mencionan que el docente prácticamente es la joya de la corona de la nación. Es decir, gracias a los docentes es que existen policías o existen ingenieros o existen médicos o existen, porque los docentes son los que les proveen o les facilitan el camino para que alguien se vuelva profesional, ¿no? Entonces es el docente, es la educación es la que forma a la persona. Y de esta forma el docente debe saber que juega un papel supremamente importante en la convivencia, en los niños, en los estudiantes. Y de esta forma, dentro del concepto del bullying o el contexto del bullying, el docente debe comprender que cualquier tipo de daño que haga va a ser crucial en el niño, va a ser crucial en el estudiante. Cualquier daño, por pequeño que sea, acordemos que existen muchos tipos de bullying, el bullying físico, el bullying psicológico, el bullying verbal, social, entre otros, o el ciberbullying, ¿cierto? Que también en esta época afecta mucho. El docente debe tener en cuenta que primero es un factor fundamental en el aprendizaje del estudiante y segundo, la forma en la que él trate, la forma en la que él se comunique con las personas, asimismo los estudiantes se comunicarán entre ellos. Entonces, el docente es el ejemplo dentro del aula, el docente es el ejemplo que permite entonces que los demás se comuniquen bien, tengan una buena relación entre ellos. Si el docente, como bien lo hemos visto históricamente,
dentro de su tradicionalidad, es muy, digamos que muy mandón, como dicen algunos, o muy tradicional, ¿cierto? Simplemente usted es el estudiante, manténgase lejos porque yo soy el docente. Eso ya de entrada está arrojando un tipo de rechazo que eventualmente se va a convertir en un rechazo también entre los estudiantes. El estudiante que sabe va a rechazar al que no sabe, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo vio del docente, ¿cierto? Entonces, primero es concientizarse, el docente debe concientizarse que todo lo que él haga afecta sobre los estudiantes y luego entonces empezar a ponerse en los zapatos de los estudiantes. Eso es a lo que se le llama la formación integral. Entonces, el docente se para en los zapatos del estudiante y analiza todo el contexto. Oiga, es que no entiendo por qué usted me lo está explicando así, ¿qué tal si me lo explicara de otra forma? Y entonces, de esa forma, ya yo me paro en los zapatos del estudiante y lo comprendo y lo entiendo, y digo, oiga, voy a cambiar como docente y voy a generar estas nuevas prácticas, ¿no? Y luego entonces ya soy consciente, o el docente es consciente de que juega un papel importante, y luego va y se para en los zapatos del estudiante, puede mejorar sus prácticas, puede mejorar un ambiente, puede mejorar una convivencia como tal. Eso es lo que debe estar preparado el docente para poder generar una mejor atmósfera en la clase o en la universidad o en cualquier tipo de ambiente. Ok, Carlos, nuevamente me gustaría saber desde su punto de vista, ¿usted cree que es necesario la creación de normas para una sana convivencia dentro de una comunidad educativa? ¿Y por qué? Claro que sí, ya hay muchos colegios y muchas universidades que han implementado, que se dieron cuenta de que el bullying es una de las causas de suicidio, y no estamos hablando de países solamente latinoamericanos, sino también europeos o asiáticos. Yo no sé si ustedes han escuchado este dato en la Universidad de Shanghái, en China. Antes del examen, del gran examen que ellos tienen, siempre es en septiembre, ellos tienen un examen y ese es el examen más importante de la vida de esas personas allá en China. Si ellos pasan ese examen, serán exitosos, tendrán trabajo asegurado, pero si no lo pasan, estas personas saben que a 10 kilómetros de la universidad hay un puente y tan pronto terminan el examen y entienden, ellos ya saben que no lo van a pasar, se lanzan del puente y termina su vida ahí. Las cifras son terribles, las cifras de estudiantes que mueren cada año por este examen llegan a las 10.000 personas. 10.000 personas, imagínense ustedes ese escenario, todo porque saben que si no pasan ese examen van a ser supremamente fracasados y no van a rendir a lo que la sociedad quiere, porque no superan estos indicadores o este parcial o estos exámenes. Claro, eso es una causa, ¿no? El tema del bullying, el tema de la convivencia, el tema de las reglas, eso es una causa, finalmente el bullying resulta siendo una causa para suicidio. Y lastimosamente, con ese tipo de ejemplos es que la gente aprende. Y dice, oiga, realmente tener una mala convivencia con las personas puede generar que finalmente estas personas sufran, que finalmente piensen en un tipo de suicidio y al final lo hagan, ¿no? Entonces, ¿deben haber reglas? Claro que deben haber reglas en todos los niveles, desde la parte macrocurricular hasta la microcurricular. Es decir, hay reglas o hay campañas que deben generar los directores o los decanos de las universidades o los rectores de los colegios, pero luego también se debe ver ese mismo tipo de respeto, ese mismo tipo de normas de convivencia en el aula, ¿cierto? Que se mantengan también en el aula, de tal forma de que aseguremos de que no le hagamos daño a las personas,
Claro, deben existir reglas y ya dijimos por qué, pero esas reglas deben ser claras para que todas las personas lo entiendan. Esas reglas de convivencia deben ser muy claras y deben cumplirse, no deben saltarse porque a lo mejor es el hijo del rector, entonces él hace lo que quiere. No, aquí lo que queremos es perseverar y conservar la vida de las personas, tratando de restringir precisamente este tipo de cosas como el bullying o como otro tipo en este caso, acosos a las personas, ¿no? Entonces, ¿deben existir reglas? La respuesta es sí. ¿Y el por qué? Para mantener un equilibrio, para mantener o asegurar o garantizar que estamos enseñándole a las personas y no maltratándolas. Muchas gracias, importantísimo y siempre impactante el mensaje al otro lado del mundo de lo que pasa. Digamos pues trayendo a colación, mi pregunta sería, ¿por qué le tenemos tanto miedo como al conflicto o a ese tipo de situaciones que nos llevan a, pues, en el ejemplo que colocaste, el tema del extremo, de no pasar un examen y llegar a tomar una decisión de esas? Entonces, ¿por qué crees que tenemos miedo, pues tanto miedo como al conflicto? Claro, claro. El miedo siempre ha sido un factor humano. O sea, el miedo tiene sus orígenes desde miles y miles de años, ¿no? Básicamente, el miedo significa comprometer la supervivencia, ¿no? Comprometer mi continuidad, ¿cierto? Yo siento miedo es para protegerme, ¿ven? Yo siento miedo es porque hay algo que me está atemorizando y, como les digo, compromete mi supervivencia, ¿no? Ese tipo de miedos, ¿cierto? Hay que empezarlos a entrenar, ¿bien? Muchas personas tienen miedo al conflicto porque puede ser porque nunca lo hayan vivido o porque si lo vivieron fue totalmente, digamos que muy traumático. Y por eso, claro, esos son los dos tipos de experiencia. Las personas siempre tienen miedo porque lo vivieron y fue terrible, o porque nunca lo han vivido y no quieren vivirlo. Entonces, ese miedo es un factor común en todas las personas, un miedo a las cosas, un miedo a las novedades, ¿cierto? Cuando llegó el coronavirus, por ejemplo, la gente tenía mucho miedo y aún todavía, aunque ya se ha tratado la curva ha tratado de alguna forma de aplanarse, pero luego vuelven otros nuevos picos, otra vez la gente tiene mucho más miedo, mucho más miedo. Entonces, el miedo hay que entrenarlo realmente. Y las universidades y los colegios tienen esa deuda de hacer una cátedra de que se le enseñe a los estudiantes a entrenar sus emociones, a entrenar ese tipo de miedos, de tal forma de que, claro, yo tengo que sufrir o tengo que tener miedo a algo, pero me tranquilizo, ¿no? Me busco alguna forma como de mantenerme en equilibrio y no entrar en pánico y a lo mejor ir a cometer algo que realmente no se acorde, ¿no? Entonces, las universidades y los colegios están en deuda con ese tipo de cátedras de entrenar las emociones, de entrenar el miedo a los problemas y a la incertidumbre. Claro que sí. Muchas gracias. Vanessa. Bueno, Carlos, sí, entonces, en tu experiencia, cuáles son los principales problemas que afecten la convivencia? Claro, los principales problemas siempre será el poder. Uno de los primeros factores va a ser el poder. Todas las personas siempre quieren, los niños siempre quieren tener el poder, ¿no? Tener un mando sobre los demás, ¿cierto? Y ese es uno de los primeros factores, el poder, ¿no? Claro, tú ves, por ejemplo, dos niños, a estos niños nadie les ha enseñado a pelear, pero estos niños, por el mismo juguete, podrían llegar a pelear, porque solamente un único juguete, un único muñeco, ¿cierto? Y ellos dos tengan que, digamos que compartirlo, difícilmente llegarán a eso.
más bien lucharán de alguna forma por quedarse uno con el juguete y el otro a lo mejor llorará por no tenerlo. Pero desde la niñez, fíjate que ya hay algunas formas de poder, ¿no? ¿De quién tiene el poder? Ah, lo tiene el más fuerte, ¿cierto? El débil difícilmente tendrá el poder, ¿cierto? De manera que uno de los primeros factores que altera la convivencia es la sed del poder, ¿no? Y luego, si lo escalamos a niveles más altos, a nivel de gobierno, por ejemplo, también la pelea es la misma. ¿Quién es el que tiene el poder, no? Y para eso entonces buscan sus mecanismos finalmente para acceder cada vez a más y más poder, ¿no? Entonces, el primer lío o el primer gran componente de que se afecte la convivencia entre las personas es ese, la sed del poder. El segundo también es la envidia, ¿no? La envidia porque este tiene más, entonces, y yo no tengo, entonces, ¿qué hago, no? Lo envidio, tal vez dejo de hablarle, no me gusta lo que hace, no me gusta cómo se expresa, ¿cierto? Esos son elementos que hacen que realmente la comunidad, ¿cierto? O la atmósfera en la que se vive ya no sea en tranquilidad, sino que realmente empiece como a ser, digamos que poco agradable, ¿cierto? Poco agradable. Y diría que una última cosa, aparte del poder, de la envidia, ¿cierto? Podría ser también la poca capacidad de ponerme en los zapatos del otro, la poca capacidad en yo querer situarme y decir, oiga, esta persona no tiene para desayunar o no tiene para almorzar. Cuando yo realmente me pongo en los zapatos de esa persona, yo realmente trato de buscar la forma de ayudarle, ¿no? Eso tampoco se vive. Aquí el que más tiene trata de pisar al que menos tiene. Y eso es común, eso es muy común. Entonces, eso afecta también a la convivencia, ¿no? ¿Deben existir reglas para mitigar eso? Sí, pero tiene que existir un componente importante y es que las personas quieran hacerlo, las personas realmente estén interesadas en tener una buena convivencia y si las personas lo desean, pues pueden entonces empezar a trabajar, a desarrollar mecanismos para mitigar ese tipo de problemas en la convivencia. Muy buena tu pregunta. Carlos Alberto, muchas gracias. Veo que tiene un punto de vista muy asertivo. Todas sus opiniones, la verdad, en este momento no son de gran valor. Nuevamente me gustaría saber usted que lo está ejerciendo en este momento, ¿qué dificultades cree que tiene la educación virtual? Bueno, ese campo realmente ha sido inquietante porque si uno se pone a pensar, casi ninguna universidad estaba preparada para llegar a la virtualidad, completamente a la virtualidad. Ninguna empresa tampoco. Pocas empresas o pocas universidades realmente han venido trabajando la virtualidad desde hace un tiempo. Pero la pandemia llegó y inmediatamente pasó a todas las universidades, a las mejores universidades, a Harvard, a Stanford, a Oxford. Ellos ni siquiera tampoco estaban preparados. El golpe fue muy tremendo. Primeramente por la falta de tecnología, porque de alguna manera tocó empezar a trabajar con los servidores que ellos tenían para investigaciones o para otras cosas, dejarlos para educación virtual y pasar todos sus canales a la virtualidad y todas sus clases a la virtualidad. Entonces, lo primero que se vio aquí, una vez empezó la pandemia y empezó, ahora sí, en fuerte, la educación virtual, completamente virtual, fue primero la escasez de tecnología. Segundo, ¿qué pasó en esta virtualidad? Se dejaron ver dos cosas. Lo primero, la falta de autonomía, de alguna forma, de los estudiantes. Es decir, en la presencialidad ellos digamos que pueden comunicarse con el docente, ¿cierto? De alguna manera, o entre estudiantes, y pueden llegar de alguna forma a adquirir los conceptos,
Pero cuando están solos en casa, cuando están solos, cuando no tienen ese chance de hacer la pregunta así, de una forma inmediata al docente o a sus compañeros, difícilmente ellos lo pueden resolver. Entonces, ahí se vio de alguna manera la falta de autonomía. Claro, ahora muchos estudiantes empezaron a adquirir nuevas formas de aprendizaje y fue porque se vieron sumergidos en ese campo. ¿Qué pasa si yo no puedo resolver la duda? ¿Qué pasa si no entiendo el concepto y me evalúan en una semana? ¿Cierto? Entonces empezaron a buscar autonomía. Eso antes no se tenía, difícilmente se tenía. Entonces ellos ya empezaron, los estudiantes empiezan a tener autonomía gracias a la educación virtual. Y lo segundo es que los docentes en algunos casos se pudo observar que no estaban capacitados. Es decir, algunos profesores todavía tienen en mente que la clase que tenemos aquí virtual, esta hora o 2 horas, la hace exactamente igual como si estuviera allá en la universidad o en el colegio. Y no es así, definitivamente que no es así. Primero, lo dice el profesor Francisco Mora de la Universidad de Oxford, dice, las clases virtuales deben ser alrededor de media hora. Él le hace clases para la Universidad de Harvard y las clases duran por lo mucho 40 minutos. 40 minutos. ¿Por qué? ¿Por qué las clases deberían ser así? Porque las ventanas atencionales de las personas tienen un límite. Tienen un límite y dura alrededor de 30, bueno, por mucho a 30, 40 minutos. Luego, después de esos 40 minutos, si no hay una pausa, si no hay un momento como de relajación, tal vez un chiste, tal vez una reflexión, las personas ya se le fueron, las personas ya no están conectadas, difícilmente algunos regresarán y pondrán su atención y seguirán aprendiendo, ¿cierto? Entonces, la virtualidad dejó ver que esas dos cosas, ¿no? Primero, que el estudiante tiene que ser más autónomo, mucho más autónomo. Y segundo, que el docente debe repensarse la forma en la que enseña, ¿cierto? La forma en la que enseña dependiendo del estudiante. ¿Bien? Entonces, eso ha sido, digamos, que lo más difícil en la virtualidad hasta la fecha. Gracias, Charles, por la pregunta, muy interesante también. Muchas gracias, Carlos. Digamos que retomando un poquito el tema con respecto al bullying, pues de alguna manera cobró una importancia altísima en los últimos años. Digamos que desde su práctica como docente, ¿qué podríamos nosotros replicar a nivel de consejos para poder ya sea mitigar o darle manejo a este tipo de situaciones? Entonces nos gustaría saber y de pronto ser multiplicadores de la información que tú nos puedas compartir. Claro que sí, muy interesante. Lo primero, como les mencionaba desde las primeras preguntas que se hablaba o se abordaba también sobre el bullying, es que trabajar el tema del bullying es cosa de todos, es cosa de la familia, es cosa del profesor, es cosa de los amigos, es decir, este es un problema que no deberíamos aceptarlo, no deberíamos reírnos de eso, porque está generando un daño casi que irreparable sobre la persona que lo está sufriendo. Entonces, tenemos, como les decía, los dos bandos, ¿bien? En la universidad, en el colegio, tenemos los dos bandos. El bando que es el que afecta a las personas y el otro bando que es el que sufre, ¿cierto? Entonces, la víctima y el victimario. Entonces, lo primero es los consejos. Primero hay que también entender a la víctima, ¿cierto? Que la víctima necesita también consejos, pero el victimario también necesita consejos. A ese no lo podemos abandonar porque el problema seguirá, ¿cierto? No con la misma víctima, sino con otras. Entonces debemos darle consejos a los dos, tanto a la víctima como al victimario. O a la persona que hace el bullying y a la persona que lo sufre, ¿bien? Como para entendernos mejor. Entonces, a la persona que sufre el bullying, ¿cierto? A la persona que lo está sufriendo, esta persona debe ser muy escuchada, debe ser escuchada atentamente, debe generarse el espacio donde ella pueda reflexionar, donde ella pueda comunicarse, pueda sentirse de alguna forma protegida por otra persona, ¿bien? No que todos la señalen a ella o a él
porque es al quien le hacen el bullying, sino que empiece a tener alguien con quien conversar, ¿cierto? Entonces, esta persona necesita algún tipo de protección, de manera que en la medida en que uno se pueda hacer amigo de esta persona a la cual están haciendo el bullying, ponerse en los zapatos de esa persona, poderla escuchar, poderle dar ánimo, poderle dar motivación, eso hace que esta persona ya piense que no está sola, ya piense que de alguna forma está apoyada por alguien, y puede luchar contra ese fantasma del bullying, ¿cierto? Entonces hay que aconsejar a esta persona, ¿bien? Apoyarla, apoyarla. Esos son los consejos que se le deben dar al afectado, ¿bien? Apoyarlo, escucharlo, entenderlo, animarlo, motivarlo a dar nuevas cosas, a superar eso. Es decir, mucho la resiliencia. Si ustedes ven, este fenómeno es resiliencia básicamente. Entonces, esos son los principios de la resiliencia, tratar de ser, digamos que adaptarnos a los contextos, que no es fácil, pero hay que adaptarnos, ¿cierto? Eh, Ser ágil en las cosas también. Bueno, entonces eso para el afectado. Y para el que afecta, también hay que aconsejarlo. El que afecta, hay que mencionarle que básicamente lo que está haciendo produce un daño irreparable, lo que está haciendo realmente afecta, y no solamente afecta a este, sino afecta a la familia, porque la familia también va a sufrir con esta persona. eh, Produce unos daños psicológicos, unos daños físicos sobre las personas a las cuales le comete este bullying. Y por lo general, casi siempre, las personas que hacen el bullying, por lo general, son personas que sufren también de bullying en la casa. O sea, el papá le hace bullying a él y él va y se lo hace a otro, porque necesita empezar como a hacer el mismo comportamiento, el mismo patrón de comportamiento. Entonces, el que hace el bullying debe también de alguna forma ser escuchado, también ser aconsejado. Eso no beneficia en nada. A lo mejor ellos lo hacen es porque ya o sea, si usted hace el bullying, entonces usted tiene un nivel de poder más alto, pero hay otras formas de ganarse el poder, hay otras formas de ganarse el poder, hay otras formas de ganarse la confianza de la gente, y no es burlándose de otros. Entonces necesita ser aconsejado también este que hace el bullying. Y si los padres desde casa también apoyan la idea, pues se va a romper esa cadena del bullying. Entonces, los dos bandos, las dos clases de personas deben ser escuchadas, deben ser aconsejadas, deben ser animadas para empezar a superar esto del bullying y no llegar, o sea, debe ser muy desastroso, pienso yo, conocer que la persona a la cual yo hice el bullying se suicidó una semana después. Debe ser muy difícil, muy tremendo, conocer que yo hice ese daño tan complicado en esa persona que no pudo superarlo y que accedió pues a quitarse la vida. Entonces, no hay que llegar a eso, no hay que llegar a eso, sino realmente a aconsejarnos entre todos, ¿no? Pienso que hay que aconsejar a los dos bandos, no hay que abandonar ninguno de los dos. Muchas gracias, Carlos. Vamos a enfocarnos precisamente en nuestro trabajo en este momento está enfocado al tema de la pues de una sana convivencia, de mitigar el tema de los conflictos, y sí hemos encontrado bastante material con respecto al tema de la empatía, de ponerse en la situación de los demás, un tema de escucha activa, y eso nos lleva a resolución de conflictos y a mitigar ese tema tan impactante como es el tema del bullying. Muchas gracias. Excelente, muy bien. ¿No te escuchamos, Lady? ¿Se te fue como el audio, Lady? Se quedó. Lady, no te escuchamos nada. Creo que se te fue el audio. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor?
Gracias, Carlos. Pues en contexto con la pregunta que hizo mi compañero Dumar, es ya cuando está el problema, pero ¿qué consejo nos darías tú para mitigar esa problemática escolar? Claro que sí, pues hay campañas, ¿no? Hay campañas que se desarrollan desde la rectoría, ¿cierto? Para capacitar al cuerpo docente, es decir, para que Que en contexto con la pregunta de mi compañero Dumar, ¿me Ok, escucha? ok, creo que... Sí, ahí te escuchamos. Ya te Sí, sí, están sí. escuchando. ¿Tú me escuchas ahí bien? ¿Ahí bien, Lady? ¿Me escuchas? Parece que Ok, ok. Bueno, esperemos que sí. Claro, hay campañas, pero idealmente para que los miembros del cuerpo puedan actuar, ¿cierto? Conforme a lo que uno quiere, la cabeza, ¿cierto? La mente, el cerebro es el que debe dar la orden. Entonces, para que se pueda vivir, se pueda mitigar este tipo de bullying, pues las personas que tienen el principal rango son las que deben mostrar el ejemplo. Si el rector hace bullying a los profesores, pues tenlo por seguro de que ellos van y hacen lo mismo con los Sí, sí. estudiantes, o sea, eso es de ahí, ¿cierto? Si, si desde casa también se hace bullying, ellos también van y hacen bullying, o sea, básicamente desde el mayor rango debe verse esa capacidad por transformar, ¿no? Por transformar la sociedad. De manera que para mitigar, como tú lo has dicho, para poder mitigar ese tipo de acoso, acoso físico, acoso psicológico, acoso verbal, pues se necesita cambiar el chip, se necesita generar estrategias o mecanismos para empezarlo a trabajar de una forma, primero, amigable, ¿cierto? Antes de acusar, yo primero tengo que ser amigo o tener, digamos que algún tipo de desarrollo de una manera empática, como lo dijo Dumar ahorita, hay que tener empatía para poder decir las cosas y luego entonces empezar a ponerse uno también la mano en el corazón y empezar a generar cambios, generar cambios. Yo creo que la sociedad o cualquier persona es susceptible de hacer cambios y le cuesta y le duele, pero son cambios que realmente van a beneficiar a toda una comunidad, van a beneficiar a el ambiente de la universidad o el ambiente de la casa. Entonces son cambios realmente positivos, pero hay que empezarlo a hacer, hay que empezar a llamar a los que hacen el bullying y tener charlas con ellos, capacitarlos también, mostrarles la realidad. Eso les va a permitir abrir los ojos y empezar a reducir ese tipo de bullying. Claro, tú puedes decir, no, pero es que hay una persona que es la que siempre hace bullying, siempre lo hace y no para y no para y ese tipo uno por más de que le hable y le dice y siempre va y hace el bullying, ese tipo de casos pues ya habría que abordarlos de otra forma, ¿no? Abordarlos de otra forma y es, eh, digamos que poniendo algún tipo digamos que de regla especial para esas personas. Pero por lo general las personas que hacen el bullying y que lo entienden, ellos empiezan a cambiar y yo lo he visto en estudiantes porque he aconsejado a algunos de ellos que hacen el bullying y les muestro cuán grave es, cuán complicado es, y las personas empiezan a generar cambios. Al principio les cuesta, pero luego se vuelven conscientes de los daños que produce y luego empiezan a cambiar y resultan ellos volviéndose consejeros de otros que hacen el bullying. Y eso está mitigando el proceso, ¿no? Es decir, hay que generar espacios donde la gente se ría, sí, sí, la gente colombiana le encanta reírse, porque así somos nosotros. Nos encanta reírnos de las cosas. Pero ¿qué tal si ya dejamos de reírnos de esta persona, y nos reímos de otras cosas? Ah, pues también se puede, sí, también se puede. También podemos reírnos de otras cosas y pasarla bien, sin tener que dañar la figura, dañar la mente y dañar a la persona como tal. Entonces, esos son mecanismos, eso hay que trabajarlo y las universidades y los colegios tienen que
empezarlo a implementar ya si no lo han hecho. Muchas gracias, Carlos. Nosotros, a raíz de nuestra práctica de responsabilidad social, la estamos generando, estamos haciendo una avanzada, un movimiento a través de la comunidad virtual. Hemos evidenciado muchas cosas de las que usted nos ha compartido. Hemos visto también bastantes problemáticas. Hemos tratado de intervenir con consejos, con artículos, con videos, pero definitivamente el punto de vista práctico que usted tiene sobre la temática es muy importante, muy interesante. La información nos está quedando más clara y nos está dando otras pautas para poder desempeñar lo que nos queda de nuestra práctica. Ya como última pregunta, y a raíz de todo lo que se está viendo a nivel mundial, de que todo pasó de lo presencial a lo virtual, de que ya hay poca comunicación presencial en cara a cara, sino todo es a través de una pantalla, me gustaría saber usted qué piensa sobre las redes sociales. ¿Qué influencia pueden llegar a tener las redes sociales dentro de una convivencia escolar? Bueno, ha generado un impacto tremendo. Hay un caso en Estados Unidos donde a una profesora eh, en un colegio de uno de los estados, básicamente le empezaron a hacer bullying a la profesora. Ella ni cuenta se daba porque ella no tenía Twitter. Ellos lo empezaron a desarrollar por Twitter. Y entonces empezaron a generar grupos de trabajo y son estudiantes de quinto, sexto, séptimo, octavo, o sea, son estudiantes de básica primaria y ya hacen secundaria y empezaron a generar un grupo. Ellos generaron un grupo en Twitter donde el icono de ese grupo en Twitter era un meme que le hicieron a la profesora. Y ellos decían que vaya esta profesora con sus informes, porque la profesora pedía muchos informes, que se vaya al carajo esta profesora con sus informes. Y empezaron a generar un tipo de odio por la profesora. Ella ni cuenta se daba porque ella no veía ni consultaba Twitter. Pero esta comunidad empezó a volverse tan grande, a no solamente abarcar los estudiantes del salón, sino que se empezaron a agregar personas por fuera de la universidad o por fuera del colegio en este caso, se empezaron a agregar y el grupo empezó a crecer y seguían teniendo odio por la profesora, pero un odio terrible. Y le tomaban fotos y le hacían memes y decían, miren, aquí está la profesora tal, y se reían y mandaban un poco de información. ¿Cuándo la profesora se dio cuenta? Cuando un día esta profesora cruzó por la calle en alguna parte en Estados Unidos, no estaba en el colegio ni cerca, y le gritaron una grosería por la calle, y le dijeron, profesora tal, váyase al carajo. Ella fue y miró, como que fue y buscó quién era la persona y ni siquiera la conocía. O sea, era un completo desconocido, pero ya la gente la conocía era por la red social y por lo que han hecho los estudiantes. Fue tanto el bullying que le hicieron a la profesora que al final el colegio no le renovó, inclusive ella perdió el trabajo, o sea, resultó perdiendo el trabajo por este tipo de bullying y además porque genera una mala imagen para el colegio. Entonces, primero, sufrió bullying la profesora, pero cuenta no se dio. Segundo, el escarnio público que le hace la gente, le hizo la gente, y tercero, perdió el trabajo. Entonces, eh, las redes sociales afectan un montón, un montón, y hay, digamos que digamos que unas influencias muy malas detrás de muchas cosas, de muchos grupos, donde lo que quieren es tratar de influenciar para el odio, ¿cierto? Tratar de influenciar para que la sociedad cada vez se divida, porque pues eso va a generar más probabilidad de guerra, ¿no? De guerra entre las personas. Las redes sociales no se hicieron para eso. Las redes sociales se hicieron fue para mediar, para básicamente acercar a las personas en medio de su distancia, pero se han mal utilizado terriblemente. Ese es el bullying que uno no se lo imagina, pero a los docentes también le hacen bullying y miren la forma en la que a esta profesora, y es un caso real, le hicieron el bullying, perdió su vida, perdió su trabajo, perdió todo lo que había logrado.
A los estudiantes son aún mucho más susceptibles de este tipo de bullying por cualquier cosa, por una foto que le hicieron o porque se comunicó mal en algún comentario. Bueno, por muchas cosas les pueden hacer el bullying y generan entonces ese tipo de rechazos con estas personas y al final pues una exclusión total de esta persona frente a la sociedad y con lo cual finalmente genera ese tipo de no poder ser resiliente, ¿no? No poder superar las cosas. Y esos son pequeños problemas de alguna forma, pero a nivel empresarial luego tú vas y no puedes superar un problema y te quedas ahí en ese bucle y luego no sales de ahí, luego simplemente pierdes tu trabajo también, ¿no? Entonces, con un pequeño problema empezó un gran problema y se hizo por redes sociales, también es otra de las formas y los mecanismos. Entonces, estas grandes compañías como Facebook, Twitter, Instagram, entre otras muchas redes, han venido lanzando campañas, y eso es cierto, han venido lanzando campañas de no al bullying, de no al rechazo, del sí a la integración, ¿cierto? Pero de alguna forma, pues hay que empezar es digamos que a no solamente a lanzar las campañas, sino a ir un poco más allá y es tratar de concientizar más a las personas, que se les puede hacer un daño terrible como el que se le hizo a esa profesora. Sí, sí se puede llegar a eso, pero no es lo que queremos. Realmente como sociedad no queremos llegar a eso, pero que de que está pasando. Y por redes sociales se está dando ese tipo de casos, ¿no? Entonces la invitación, yo creo, ya como para ir terminando, la invitación es, y bueno, y primero agradeciéndoles a ustedes por esta entrevista y que me hayan tenido en cuenta pues para poder apoyarlos y aportarles en esto desde mi experiencia. Eh, la invitación finalmente es a tratar de construir más que destruir, tratar de impulsar, de potencializar más que digamos que, como lo decía, tratar de acabar con las personas. Eh, Pequeñas cosas hacen que finalmente se puedan hacer grandes cambios, grandes cambios. Entonces, desde nosotros, desde lo que podamos hacer nosotros, desde el consejo, las formas, el escucha activa, como también lo mencionaba Dumar, eh, todo eso hace que cambie la sociedad. A pesar de que parezca de que no, pues si lo hago yo y no lo hace nadie más, pues eso genera cambios, cambios. Las personas están mirando mucho lo que ustedes hacen y seguramente le van un día a preguntar a usted, oiga, ¿usted por qué es así y no es así como nosotros? Ah, no, es que yo tengo en cuenta ciertas cosas, ¿cierto? Me gusta hacer más construir sociedad que es terminarla de destruir ya de lo que más está, ¿no? Entonces, todas estas pautas que hemos comentado, todas estas preguntas, lo ideal es que ustedes también lo tengan en mente y lo puedan aplicar, ¿no? Finalmente, y construir sociedad, construir país. Carlos Alberto, muchas gracias. Primero por habernos colaborado en esta actividad, por haber sacado de su tiempo, que sabemos que está bastante ocupado en sus cosas, en su cátedra. Haber sacado el tiempo para nosotros, le agradecemos mucho. Quiero que sepa que esta entrevista no solo nos va a servir a nosotros como grupo, sino nos va a servir a toda una institución que vamos a poner en práctica todas estas pautas, estos consejos a través de nuestro movimiento virtual, a través de nuestra fanpage. De antemano nuevamente le agradecemos tener la opinión de una persona de su carácter y tener el concepto de alguien que está viviendo actualmente la docencia, de alguien que está tratando con comunidad virtual, es algo bastante importante, interesante para nosotros. Muchas gracias, Carlos Alberto, nuevamente. Con el mayor de los gustos. Como lo dice, manifiesta Charles, muy agradecidos, muy elocuente todo lo que vimos, cosas aprendimos. Entonces, pues lo primordial es el compromiso que vamos a adquirir nosotros para con usted y con la sociedad de tratar de replicar todo lo que en esta corta entrevista logramos
identificar. Que muchas gracias, Carlos. Excelente. No, a ustedes, a ustedes. Nuestra compañera Lady creo que está teniendo problemas de conexión. De antemano queremos también excusar a nuestro compañero Juan Carlos Reyes Caraballo y Cielin Vanessa Alvarado Olmos, quienes a raíz de las lluvias en el sector donde viven sufrieron daños eléctricos y por problemas de conexión no pudieron estar acá, pero extienden el saludo y el agradecimiento ante el profesional Carlos Alberto Puentes, que nos está acompañando el día de hoy. Muchas gracias a todos por su asistencia, que tengan muy buena tarde, compañero Dumar, compañera Lady, Carlos Alberto, que esté muy bien. Gracias por esta entrevista y lo felicito mucho por el desarrollo que ha tenido usted dentro de su campo. Realmente el aporte suyo es muy valioso para la sociedad. Muchas gracias. Que tengan buena Excelente. tarde. Un abrazo para todos. Un saludo especial. Nos vemos Hasta luego. en la próxima. Así va a ser. Hasta luego. Que gracias. Vale, chao. ¿Listo, Dumar?